Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Había quedado pendiente una transmisión, la transmisión de esta semana, que de hecho pensaba realizarla junto con los comentarios de un amigo, Alan Rivera. Por cierto, saludos. Alan, si ves estos saludos, y espero que podamos arreglar los problemas técnicos que impidieron que nos compartieras tus comentarios. Pero bueno, voy a hablar sobre las edades de la Tierra, que es el segundo capítulo del libro de Pueblo Hidalgo a través del tiempo. Y pues, y este video, ya saben, se va a quedar aquí en la red, entonces por si no alcanzan a verlo completo, pues lo pueden consultar después. Eh, Según se dice que cuando el primer caracol que fue creado y que pisó tierra, fue asesinado, por así decirlo, por la humanidad primigenia, el sol se oscureció, la tierra quedó completamente en tinieblas, y ahí inició lo que es la la etapa o el comienzo de un proceso en donde los Tlalpillani o los guardianes, también conocidos como guardianes, empiezan su trabajo para recrear a la humanidad, para transformar nuevamente la Tierra en un lugar habitable. He querido compartir con ustedes esta imagen que tengo aquí, que es el de las cuatro edades o el de los cuatro soles. Esta imagen se encuentra grabada también en la moneda de 10 pesos. No sé si lo alcanzan a percibir. Bien, es la misma imagen que tenemos en esta moneda mexicana. Y bueno, en este grabado podemos ver en la parte de la esquina superior derecha al Nahue Ocelot, un cuadro que significa Nahue Ocelot. Luego está el Nahue Hecat, Nahue Quillawit y Nahue Atl. Cuando el sol se oscureció, los Tlalpillani tuvieron que crear una primera humanidad, y esta humanidad pues fue la que vivió en una edad que se le conoció como Tlaltonati, que significa sol de tierra. Los Tlalpillani, cuando crearon el sol de tierra, crearon también a los gigantes. Los gigantes se dice que comían chicome malinali, se traduce como 7 jarillas, y es el misquit, o que hoy le conocemos como mezquite. Los gigantes se dice que fueron soberbios y fueron castigados con mantenerse siempre de pie. Entonces, cuando los gigantes se saludaban, ellos se saludaban de esta manera, decían Amo Sheonwetsi, que quiere decir no se caiga usted, porque también decían que cuando los gigantes se caían, pues se caían para siempre. En el tiempo de los gigantes, pues el sol empezó a quemar mucho, las siembras no dieron fruto, entonces pues estos empezaron a renegar de su existencia, y el señor de las tres dignidades decidió ocultar al sol nuevamente. Tan pronto como oscureció, salieron los jaguares de su escondite, porque los Tlalpillani los maltrataban, empezaron a destruir parte de la naturaleza. Entonces los jaguares tomaron venganza y pues los devoraron a todos. Esto sucedió en un día de Nahue Ocelot, de signo Nahue Ocelot, y por eso en la imagen, en el grabado que les muestro, pues viene marcado como Nahue Ocelot, que fue el día en que terminó el Tlaltonati, la edad de tierra. Posterior a esta edad hay otra edad que se le llamó Ejecatonati. Esta edad
pues fue bueno con los animales, se ayudaban mutuamente. Sin embargo, con el tiempo se volvieron perezosos y con la pereza pues adquirieron otros vicios que desagradó a aquel por quien se vive y terminaron siendo destruidos por un gran vendaval. Un viento se llevó todo y ahora sí que me recuerda al libro de Lo que el viento se llevó. Y este sol pues se ocultó, o esta edad en donde vivieron estos humanos pues se ocultó en un día de signo Nahue Hecat. Por eso se tiene este signo en la parte superior izquierda, que es el Nahue Hecat o cuatro vientos. Luego viene otra tercera edad que se le conoce como Quillahuiltonati, que es el de lluvia ardiente. En esta edad se dice que la gente era organizada. El problema de esta gente fue que se volvieron ruines, se volvieron totalmente inmorales y entonces surge Xiuhtecutli desde un volcán en un día de signo Nahuiquillahuitl, y es el signo que vemos grabado en este círculo que les estoy mostrando en pantalla. Ese día se dice que llovió fuego del cielo. Entonces las personas pues tuvieron que empezar a huir, correr, pues no tenían otra escapatoria, pero aún así, aunque todos huían de la lluvia, algunos intentaron, en su intento de escapar, pues invocaron a aquel por quien se vive y fueron transformados, según la leyenda, en aves. Algunos fueron transformados en guajolotes, y es aquí lo interesante. Algunos se preguntarán, bueno, ¿cómo ha llegado parte de este mito hasta la actualidad y sobre todo en Pueblo Hidalgo? Bueno, pues en Pueblo Hidalgo y en la Sierra y la Huasteca del estado de Hidalgo todavía se conservan artesanías como las que estamos viendo en pantalla. Este tipo de artesanías encontramos precisamente aguajolotes o palaches, que son los candeleros tradicionales que se utilizan hoy en Xontolo, el cual ya estamos a unos días. Bueno, imagínense, estos candeleros pues son así. Aquí vemos varios animalitos, pero vemos también al palache, al pavo, cargando su vela. Y bueno, pues ya saben, sobre la vela pues va el fuego. Entonces digamos, el último vestigio que ha quedado sobre el mito de la edad del Quillahuiltonati, que fue cuando la gente murió a causa del fuego. Y pues después viene la cuarta edad, que quiere decir que se le llamó Atonati, que quiere decir sol de agua. Y en esa edad pues los hombres o las personas que vivieron entonces fueron construidos de ceniza, de las cenizas que quedó en la humanidad pasada, y comían un fruto que se le llamaba Nahuixochitl, cuatro flores, también conocido como cinco copi. Estas personas dicen que solían preparar grandes tamales, pero que ya no se sabe la intención con los que los preparaban, porque no se los comían, iban a dejarlos en los montes, y de aquellos tamales pues surgió después un árbol que se le conoce como tamalcuahuitl. En Pueblo Hidalgo se da una planta conocida como tamalcuahuitl. Pues bueno, viene de esa edad, según el mito. Pero en esa edad, en el Atonati, pues las personas perdieron la empatía, dejaron de preocuparse, digamos, los unos por los otros, eran desagradecidos, y esto pues fue aprovechado por Tezcatlipoca, quien convenció a Chalchiutlicue
para que subiera al cerro llamado Maltizcatépetl. Se me olvidó agregar aquí en la presentación la imagen del Maltizcatépetl, pero también es conocido como Cerro del Ontla. Ustedes lo pueden buscar en internet. El cerro es un cerro muy interesante, que ya he publicado alguna imagen de ella aquí en el laberinto de David. Bueno, pues sube en este cerro que se le llama Maltizcatépetl, y con su bastón que entierra sobre el cerro hace liberar un rayo que toca el cielo, y con ello empieza el diluvio. Comienza una lluvia que dura 52 días, en el que muere toda la gente. Bueno, gran parte de la gente. Algunos dicen que fueron convertidos en peces, y que estos peces se alimentaron de un solo árbol, que después se le conoció también como Xolomitzcuautl. Mientras estaba el diluvio sobre la tierra, se cuenta también que se liberó Zipactli, que fue un monstruo marino, el cual tuvo que ser destruido. Citlalinique y Citlaltónac destruyeron a Zipactli, lo dividieron en dos, y de su cuerpo se formó el cielo y la tierra y los niveles que en ellos están. Se dice que sobre nosotros está el Chicnahuitopan, y luego está el Chicnaumictla. Zipactli surge después del diluvio, y con su cuerpo pues se viene a formar después la tierra. Sería pues una idealización, una imagen moderna de Zipactli. Y después de Zipactli resulta que cuando se forma ya la tierra, recupera la tierra Citlalinique y Citlaltónac, resulta que hubo una pareja que sobrevivió, y estos fueron Ate y Ane. Ate y Ane pues se salvaron en un tronco de sabino, pero cuando descienden a la tierra, cuando el agua desciende y estos vuelven a la tierra, lo primero que hicieron fue encender fuego y empezar a asar toda la carne de los animales muertos que fueron ahogados en el diluvio. Entonces Citlalinique y Citlaltónac pues se preguntan: ¿quién está haciendo fuego en la tierra? ¿Quién está ahumando el cielo? Cuando se dan cuenta que hubo una pareja sobreviviente que está haciendo este fuego, y que pues pareciera que no toman en cuenta la existencia pues de aquel por quien se vive o los guardianes de la tierra, empiezan a molestarse y los transforman finalmente en sopilotes. Entonces el mito dice que los convirtieron en sopilotes. Y se dice que el cielo se ahumó en un día de signo Cecipactli, en el mes Atlacahualo del año Cecali. Yo sé que es un poquito complicado entender estas fechas porque ya no son fechas que se utilicen. Dicen que el cielo se ahumó en un día de signo Cecipactli, pero pues más adelante en otro video les explicaré cómo se va formando el calendario antiguo, el calendario tolteca, y ya después pues cómo este es sustituido por el calendario actual, pero ese es otro tema. Las edades de la Tierra, en conclusión, nos habla de cómo antes de que existiera esta humanidad, pues existió una que fue eliminada por la soberbia. La soberbia es algo que divide y desagrada según las antiguas creencias, y entonces esto fue lo que terminó la primera humanidad. La segunda humanidad pues es finalizada debido a la pereza y a los vicios. La tercera humanidad es eliminada porque son codos, por la ruindad, por la avaricia y por la inmoralidad que tuvieron. Por eso llovió fuego del cielo. La falta de empatía y la ingratitud es lo que causó la destrucción de la cuarta edad. Y algunos se preguntarán cómo es posible que un mito tan antiguo pueda todavía
haya sobrevivido hasta nuestros días. Esto es algo que no lo escribí, pero pues muy pocos saben también en Pueblo Hidalgo, cuando una persona fallece, se le pone, en español dicen su bastimento, en, en náhuatl se dice Itasca o su itacate, castellanizado. Este bastimento se compone por 4 tortillas y sobre las 4 tortillas lleva el hígado de un pollo criollo. Cuando yo pregunté por qué colocaban estas 4 tortillas y el hígado, fue cuando me dijeron, lo que pasa es que las 4 tortillas representan las 4 edades pasadas de la tierra. Y este bastimento es una ofrenda a la tierra en agradecimiento por habernos dado vida en esta edad. O sea, la humanidad existe en el quinto sol. Y ese quinto sol o esta quinta edad está representada por el hígado que se le pone sobre las 4 tortillas que se lleva el difunto en su caja. Entonces, es algo que todavía se sigue realizando en Pueblo Hidalgo. Pocas personas lo saben, pero bueno, ahí está un recordatorio, por así decirlo, de las 4 edades de la tierra. Y pues aquí termina ya este video. Quise hacerlo así de manera breve, más para adentrarnos después, el día de mañana, ya sobre el surgimiento de esta edad, que es la edad del quinto sol, y pues platicarles también un poquito sobre cómo surge el Xantolo. Ya vimos aquí por qué en el Xantolo se ponen unos candeleros con imágenes de guajolote o de palaches, pues fue por una de las edades pasadas. El día de mañana voy a hacer otro video y espero que pues estos pequeños videos informativos pues les ayude también a entender algunas de nuestras costumbres, las costumbres y tradiciones de los antiguos mexicanos y de los que actualmente pertenecemos a la Sierra y la Huasteca hidalguense. Que pasen excelente noche y pues nos vemos mañana.